Un saludo tengan todos. En el programa de hoy estaremos viendo desde una protesta en un hospital A las 3 de la tarde estoy aquí con 2 niñas chiquitas con hambre. hasta todo un pueblo, debido al hambre que está pasando, lanzarse por los suelos a recoger comida derramada. También te estaré mostrando cómo los cubanos hoy están comiendo comida contaminada con fosas a bañales. Pero eso no es nada, peor aún, el agua que está llegando a las casas de los cubanos y que se están tomando está contaminada con fosas a bañales. Llevamos varios días con problemas con el agua. En este caso tenemos agua que tiene microorganismos que pueden apreciar ahí que están vivos. Eso sale de la tubería del agua, eso no sale de otro lugar. Entonces las personas del Poder Popular y la Asamblea están justificando de que el agua no está contaminada. Yo tengo pruebas en documentos de que el agua tiene pseudomonas, tiene Escherichia coli y muchísimas cosas más. Esa es una de las causas de los brotes de diarreas que hay aquí en Santa Cruz del Norte. Y en este momento, y entonces resulta ser que ahora mismo tuve una pequeña discusión con las personas de hidrología de la provincia, un tal Giovanni que es jefe de recursos hidráulicos, y ellos dicen que el agua no tiene ningún problema, que eso es como si fuera un catarro común. En el edificio del Cajón está saliendo agua de fosa. Al ver el agua que este hombre se encuentra mostrando en el video y el récord de que no es la primera denuncia al respecto, podemos concluir que sí, que esto es cierto y que se está tomando en Cuba fosas a bañales. También se está comiendo en Cuba comida con fosas a bañales, pero esto te lo mostraré más adelante, porque antes quiero que vean lo que estuvo sucediendo en el día de ayer en la Feria Agropecuaria de La Habana. A uno de los productores le intentaron decomisar la mercancía por gusto. El productor poseía todos sus papeles en regla y los inspectores no dieron ni una razón válida para hacerlo. ¿Y sabes lo que pasó? Que sí están despertando los cubanos, y conforme pasan los días se van llenando cada vez más de valor para enfrentar a los opresores. Y luego de una larga discusión y enfrentamiento con ellos, y ante la clara evidencia de que los inspectores lo que tenían eran hambre y querían llevarse la mercancía para su casa para poder comer, pues este productor valiente decidió que esto no sucedería y tiró todos los alimentos al suelo. Lamentablemente el pueblo, que se encuentra hambriento, se lanzó a recogerlo. Toda esta comida se encontraba mezclada con agua sucia, desperdicios. En esta toma que les mostraré a continuación se puede apreciar mejor. Los alimentos eran arroz y frijoles, y en el video se observa claramente la alegría que tenía el pueblo recogiendo esos alimentos del suelo. Y en este video no solo queda evidenciada la valentía del productor y el hambre que está pasando el pueblo, sino lo dispuestos que se encuentran a hacer de todo, incluso humillarse para poder comer. Son capaces incluso de recoger la comida de un latón de basura antes de enfrentar al opresor que los tiene pasando hambre. ¿Que no me crees? Bueno, eso es porque no has visto este video. Esto es un cubano pescando en aguas al bañales ubicado en la Virgen del Camino. Los peces que este hombre atrapa luego se los vende al pueblo y asimismo se los compran, incluso sabiendo de dónde los saca. El pueblo no se acaba de dar cuenta que mientras ellos estén dispuestos a agachar la cabeza y comer lo mismo de fosas a bañales que de un latón de basura, el policía hará lo mismo, agachará la cabeza y hará lo que sea para poder comer él, incluso matarte. Y al igual que en este caso que acabamos de ver, el inspector hará lo que sea para poder comer él, incluso quitártelo a ti. Y mientras tú no estés dispuesto a luchar por tu libertad, continuaremos en este ciclo vicioso donde nos matamos y nos comemos unos a otros. Antes de continuar, me gustaría recordarte que si deseas enviar dinero a Cuba, lo hagas mediante InfoCuba Transfer. InfoCuba Transfer es la forma rápida y segura de enviar dinero a Cuba sin que este dinero caiga en manos de Díaz-Canel ni financie la represión contra el pueblo cubano. Hasta los militares hoy en día el régimen cubano los tiene pasando hambre, miseria y necesidad, además de un sinnúmero de trabajos como este. Esto es increíble, miren esto, cabrón. No, que carro muerto, un carro muerto.
Ay, mi madre. Qué clase de locura, loco. Empujar, se quedaron a pie. Ay, madre. En un sinnúmero de ocasiones le hemos mostrado videos, audios, testimonios de militares que afirman estar dispuestos a ponerse del lado correcto de la historia, y muchos se preguntan ¿por qué no lo han hecho aún? Pues no te has preguntado que quizás están esperando por ti a que te unas tú primero, que eres el más afectado. Y es el cubano de a pie el que más trabajo está pasando, que no tiene medicamentos, que mueren de enfermedades totalmente curables, que vas a un hospital y te atienden mal. Los hospitales de los militares no están tan malos como los tuyos. Es en los tuyos donde hoy en día no hay ni siquiera recursos para hacer una radiografía. Quiero que veas ahora la protesta de una madre en el día de ayer en el hospital La Benéfica porque su hijo necesitaba de una radiografía, y ante la imposibilidad del hospital de realizarla, aparentaron que la hacían, pero después no le querían dar los resultados. A las 3 de la tarde estoy aquí con 2 niñas chiquitas con hambre. Te lo estoy diciendo, me fajé contigo de adentro y no quieres mandarle la placa médico por hijeputada. Pero mi papá, dolor. Y yo estoy aquí con 2 niñas chiquitas, papo. Y ella porque se fajó conmigo, porque le dije unas cuantas cosas, me está haciendo esto. Y la niña tiene hambre. No importa, que se vayan. Yo estoy grabando, no importa. No importa. Coge radiaciones ahí. Cógeme radiaciones. Dame radiaciones. Yo no estoy grabando en vivo. Dale, sale. Dame mi placa y yo me voy. Que las 3 de la tarde chiquitas tienen hambre aquí. Ni tú ni nadie me da dinero a comer. Aquí hay una potencia médica. Que esto es una pinga. Llama a quien tengas que llamar. Las chiquitas con hambre y se arman y tienen hambre. Y es el peloteo y el peloteo y el peloteo. ¿Qué pinga es esto? Para poner un puto yeso. A ver, Melody, suéltame. No me interesa. No quiero peloteo. Me quiero poner mi yeso y punto. Me quiero poner mi yeso y punto ya. Yo no quiero más nada. Mira la hora que ustedes están con hambre ahí. No me da la gana. No me interesa. Que me den mi placa. Ella me está haciendo por hijeputa. Al final le terminaron poniendo el yeso mal y hoy se encontraba peor y con la piel verde. Ante las atrocidades que se están cometiendo en los hospitales, los médicos están tomando conciencia y están renunciando. Y es que literalmente se encuentran con las manos atadas, no pueden ni siquiera diagnosticar un paciente y de poder hacerlo no le pueden ofrecer un tratamiento. Ante sus renuncias en masa, los hospitales se están quedando sin personal médico y esto trae consigo que las personas pasen días enteros para poder ser atendidos. Como ejemplo más reciente de esto tenemos a una madre cubana que en el día de ayer asistió al pediátrico de Marianao y estuvo más de 8 horas esperando para poder ser atendida. Mana, mira cómo está esto aquí. Mira, a la película.